La señal de socorro llegó en el peor momento posible. A Daniel Reed le quedaban exactamente 40 créditos, apenas suficientes para comprar combustible para llegar al centro comercial más cercano. Su nave de carga, la Sol Errante, vibraba y gemía con cada salto a través del espacio. 3 meses de fallidas operaciones de rescate lo habían dejado arruinado y desesperado. Pero las señales de socorro significaban derechos de salvamento. Si el barco era abandonado, cualquier objeto de valor pertenecía a quien respondiera a la llamada. Daniel cambió de rumbo hacia Talis 9, una luna estéril en los confines exteriores que la mayoría de los pilotos evitaban. Demasiado lejos de la civilización, demasiado fácil desaparecer aquí. La superficie de la luna parecía un cementerio. Tormentas de polvo azotaron las agrietadas llanuras grises. El escáner de Daniel detectó la nave estrellada medio enterrada en un cráter. El diseño del barco le hizo detenerse. El casco no era de metal ni de material compuesto. Tenía un aspecto orgánico, como hueso cristalizado que brillaba con tenues colores del arco iris. Ya había visto ese material una vez antes en un museo. Construcción de Draenith. Sus manos se quedaron paralizadas sobre los controles. Los Draenith eran auténticas pesadillas vivientes a ojos de la mayoría de las especies. Seres parecidos a dragones que exhalan plasma lo suficientemente caliente como para fundir el acero. Podían sobrevivir en el vacío del espacio y habían repelido por sí solos flotas de invasión enteras. La galaxia les temía, y con razón. Involucrarse con Draenith significaba, en el mejor de los casos, problemas, y en el peor, la muerte. Daniel debería haberse marchado. Debería haber fingido que nunca recibió la señal. Pero la curiosidad venció al sentido común. Aterrizó el Wagwerth a 50 metros del lugar del accidente y se puso su traje ambiental. El camino hasta la nave siniestrada pareció más largo de lo que realmente fue. La arena crujía bajo sus botas. El detector de radiación de su traje emitía un clic constante, advirtiendo de la contaminación. El accidente había fracturado el núcleo energético de la nave. La entrada quedaba abierta, con el metal desgarrado doblado hacia afuera desde el interior. Daniel trepó por allí, la luz de su casco rasgando la oscuridad. El interior era precioso a pesar de los daños. Paredes curvas como el interior de una concha, cubiertas de dibujos que brillaban con un tenue tono azul. Entonces la oyó, una vocecita, temblorosa y desesperada. Por favor, alguien, cualquiera. Daniel se movió hacia el sonido. Su luz los encontró en lo que parecía una sala de mando. El enorme dragón yacía en el suelo, completamente inmóvil. Medía fácilmente 10 metros de largo y estaba cubierta de escamas de color púrpura intenso que habían perdido su brillo. Su respiración era apenas visible. Junto a ella se encontraba un niño, un pequeño dragón, no más grande que un perro grande. Sus escamas eran más claras, casi lavanda, y sus ojos eran enormes y dorados. Ella alzó la vista hacia Daniel, y él vio puro terror mezclado con una esperanza desesperada. Mamá, durmiendo. El pequeño dragón susurró en un idioma galáctico común y fragmentado. Demasiado tiempo. No se despertará. Llamé y llamé. No vino nadie. Daniel se arrodilló lentamente, manteniendo sus movimientos suaves. El niño se estremeció pero no corrió. ¿Cuánto tiempo lleva así? 3 días, tal vez 4, no lo sé. ¿Podría ayudarme, por favor? Las lágrimas rodaban por su rostro escamoso. Todo el mundo dice que los humanos son inteligentes. Mamá me dijo que los humanos sobreviven a todo. Por favor, ayuden a mamá. Todos los instintos de Daniel le gritaban que se marchara. Se trataba de la realeza de Draenith, a juzgar por el diseño del barco y las marcas formales en las escamas de los adultos. Involucrarse podría significar la ejecución si su gente pensaba que él la había lastimado. La autoridad galáctica odiaba a Draenith y a cualquiera que les ayudara. Pero este niño estaba mendigando. Su voz le recordó a la de su hermana pequeña Amy, años atrás,
cuando estaba enferma y él no podía costearse las medicinas. Amy murió esperando una ayuda que nunca llegó porque simplemente eran pobres humanos a los que nadie les importaba. Daniel no pudo alejarse de esa voz. Se acercó para examinar al dragón adulto. Emperatriz, se corrigió a sí mismo, al notar la corona con forma de cuernos. Su temperatura corporal era peligrosamente baja para un draconid. Quemaduras por radiación cubrían su parte inferior. El núcleo de la nave debió inundar la cámara antes de apagarse. ¿Cómo te llamas? Daniel le preguntó al niño mientras usaba su escáner médico. Nisa, mamá es Sara. ¿Puedes arreglarla? Lo intentaré. El escáner mostró daños celulares masivos. Envenenamiento por radiación, pero peor que cualquier cosa que Daniel hubiera visto. Las células de silicio de la emperatriz se estaban cristalizando, convirtiendo su cuerpo en una estatua desde dentro. Su propio sistema inmunológico intentaba ayudar, pero en realidad lo empeoraba. Daniel corrió hacia su barco y recuperó todo el equipo médico que poseía. Nisa observaba cada uno de sus movimientos, con la esperanza iluminando sus ojos. Ella hacía preguntas constantemente. ¿Qué es eso? ¿Por qué aplicar compresas frías? ¿Dolerá? ¿Estás seguro de que sabes lo que estás haciendo? Sinceramente, no. Nunca antes he tratado a un Draenei, pero conozco la biología y sé improvisar. Daniel instaló monitores portátiles alrededor de Sarif. Tu gente se basa en silicio, ¿verdad? Como un cristal viviente. Nisa asintió. Mamá dice que somos hijos de estrellas. Entonces lo tratamos como si estuviera sanando una roca muy compleja. Daniel abrió la base de datos de su nave, buscando algo útil. La Tierra tuvo criaturas que sobrevivieron a condiciones extremas. Los tardígrados se reían de las bacterias radiactivas que vivían en los reactores nucleares. Si él pudo adaptar esos principios, ¿por qué le ayudas? La pregunta de N fue silenciosa. Mamá dice, todos nos temen. Todos temen también a los humanos. Ella dice, los humanos están solos como nosotros. Daniel miró al pequeño dragón. Quizás sea precisamente por eso que estoy ayudando. Sé lo que se siente cuando no viene nadie. Cuando pides ayuda y todos fingen no oírte. El ordenador de su nave emitió un pitido urgente. 3 embarcaciones habían entrado en el sistema. Naves de patrulla de la Autoridad Galáctica. Cruceros pesados repletos de armas. Estaban escaneando la luna. Advertencia. Su ordenador lo anunció. Los buques de la autoridad buscan una nave Draenei fugitiva. Las órdenes son de aprehender o destruir en el lugar. A Daniel se le heló la sangre. Ayudar a Sara se convirtió en traición. Las autoridades lo arrestarían o algo peor. Pero Nisa lo miraba con tanta esperanza, con tanta confianza. Ella creía que él podía salvar a su madre. Ya había tomado su decisión en el momento en que decidió aterrizar. El ordenador ha cortado todas las señales externas. Haznos invisibles. Daniel se volvió hacia su paciente y el pequeño dragón que se negaba a rendirse. Muy bien, Nisa. Salvemos a tu mamá. El tiempo se agotaba. Daniel trabajaba frenéticamente mientras mantenía un ojo en su escáner. Las naves de la autoridad estaban recorriendo el sector lunar sector por sector. Encuentran el lugar del accidente en 1 hora, tal vez menos. Ni se sentó tan cerca que su cola tocaba su pierna. Ella necesitaba el contacto. Necesitaba saber que ya no estaba sola. Cada pocos minutos preguntaba, «Mamá ya está mejor». Y el corazón de Daniel se rompía un poco más cada vez. Todavía no, pero estamos trabajando en ello. Daniel mezcló compuestos en un sintetizador portátil que normalmente usaba para fabricar aditivos para combustible. Nada en su base de datos médica abarcaba la fisiología de los Draenei. Su especie se mantuvo aislada, sin compartir datos biológicos con la galaxia. La mayoría de las especies solo conocían a los Draenei por historias de terror sobre su aliento de plasma y sus escamas indestructibles.
Pero Daniel había tratado a docenas de especies alienígenas durante sus años de trabajo como rescatador. Había reparado un Keylin que respiraba metano, estabilizado un fragmento de cristalina después de un accidente minero, e incluso ayudado a nacer a una cría de centurina en la parte trasera de su bodega de carga. La biología era biología. Simplemente había que pensar de forma creativa. «Háblame de tu mamá», dijo Daniel mientras preparaba una inyección. El hecho de que Nyssa siguiera hablando les ayudó a ambas a mantener la calma. «¿Qué hace ella?» «Ella es la guardiana del sector. Protege nuestro territorio». La voz de Nyssa se llenó de orgullo. «Es fuerte y valiente, pero alguien dañó nuestro barco». El motor empezó a arder y mamá me empujó hacia la cápsula de emergencia. Se quedó para alejar la nave de la estación. Lejos de la estación. Daniel hizo una pausa. Intentaba proteger a los demás cuando se estrelló. Nyssa asintió. Mamá dice que el deber de un guardián es con todos, no solo con Draenith. Por eso la gente mala nos hace daño. No les gustaba que mamá ayudara a las especies pequeñas. La imagen se hizo más clara. Sara no era una delincuente ni una criminal. Huía de alguien en el poder a quien no le gustaba su sentido de la justicia. Eso hacía que la presencia de las autoridades resultara más siniestra. No estaban allí para rescatar. Estaban allí para terminar el trabajo. Punto. Las manos de Daniel se movieron más rápido. La temperatura corporal de Sarata seguía bajando. Sus escamas se habían vuelto de un gris opaco. La cristalización se estaba extendiendo por sus órganos. En unas horas más se habría ido. Necesito hacer algo peligroso. Daniel le dijo a Nyssa, el cuerpo de tu mamá está intentando curarse, pero la radiación está interfiriendo con su proceso de curación. Tengo que desactivar su sistema por completo, eliminar la radiación y luego reiniciarlo todo. Como apagarlo y encenderlo. Los ojos de Nyssa se abrieron de par en par. Exactamente así. Pero si no puedo reiniciar su sistema, Daniel no terminó la frase. Nyssa entendía la muerte. Había estado viendo morir a su madre durante días. Hazlo, por favor. Mamá no querría morir lentamente. La confianza en esas palabras tranquilizó las manos temblorosas de Daniel. Cargó la primera inyección, un compuesto criogénico adaptado de proteínas encontradas en peces antárticos. Reduciría la temperatura corporal de Sarata casi hasta la congelación, obligándola a entrar en un estado de hibernación más profundo que el sueño. Aquí vamos. Daniel presionó el inyector contra el cuello de Sara, buscando un hueco entre las escamas. El compuesto se inyectó en su torrente sanguíneo. Por un momento, no pasó nada. Entonces el cuerpo de Sara comenzó a congelarse. Cristales de hielo se formaron en sus escamas. Su respiración se ralentizó aún más, cada respiración. Con 30 segundos de diferencia, luego 1 minuto. Nyssa gimió y se aferró a Daniel. Se está muriendo. No, está durmiendo. Un sueño muy, muy profundo. Daniel monitorizó las lecturas. La temperatura corporal de Sara se desplomó. Su ritmo cardíaco bajó hasta ser casi imperceptible. Ahora venía lo difícil. Administró el segundo compuesto, un agente quelante que se uniría a las partículas radiactivas y las eliminaría del organismo de Sara. Estaba diseñado para organismos basados en carbono, pero Daniel lo había modificado para la biología del silicio utilizando principios de las bacterias estrófilas de la Tierra. Los monitores se iluminaron con advertencias. Los signos vitales de Sara se acercaban a cero. Daniel inyectó el compuesto de reinicio, un cóctel de estimulantes y proteínas de reparación celular. Este era el momento de la verdad. O su cuerpo reconocía el catalizador y reanudaba su funcionamiento normal, o se desvanecía por completo. Pasaron 30 segundos. Nada. 1 minuto. Seguía sin haber respuesta. Nyssa comenzó a llorar en silencio. Daniel sintió que le ardían los ojos. Lo intentó. Lo había intentado todo, pero tal vez no fuera suficiente. Entonces el cuerpo de Sara se estremeció. Un leve movimiento,
pero real. Su pecho se expandió con una profunda inspiración. Otra respiración llegó más rápido. El hielo en sus escamas comenzó a derretirse al regresar su calor interno. Abrió los ojos. No del todo, pero lo suficiente para ver. Esos antiguos ojos dorados, tan parecidos a los de sus hijas, se posaron en Daniel con confusión y sorpresa. Manga. Nisa se abalanzó sobre el rostro de su madre, restregándose contra él y llorando. «Estás despierta. Has vuelto». Sara emitió un leve ronroneo, casi un gemido. Aún estaba débil, apenas podía levantar la cabeza, pero estaba viva, consciente y recuperándose. Daniel se desplomó aliviado. «No intentes moverte todavía. Necesitas tiempo para recuperarte». Los ojos de Sara se fijaron en él. Cuando habló, su voz era profunda y resonante a pesar de su debilidad. «¿Eres humano?» «Sí, señora». «¿Por qué?» Una sola palabra, pero contenía 1000 preguntas. ¿Por qué te detuviste? ¿Por qué ayudaste? ¿Por qué arriesgarte por unos desconocidos? Antes de que Daniel pudiera responder, la alarma de su nave sonó. En los monitores, la autoridad los soldados salieron de las lanchas de desembarco a tan solo 100 metros. Habían encontrado el lugar del accidente. La voz del comandante PL resonó por los altavoces. Seguridad de la autoridad galáctica. Todos los ocupantes de la nave siniestrada, ríndanse de inmediato. Emperatriz Zarif, queda usted arrestada por traición y robo de material clasificado. Cualquiera que la ayude será acusado de complicidad. La señora Flames centelleó alrededor de su hocico, un reflejo defensivo. Sara intentó levantarse, interponiéndose entre Daniel y la entrada a pesar de apenas poder mantenerse en pie. «No», dijo Daniel con firmeza. «No vas a pelear con nadie. Apenas puedes mantenerte en pie. Te matarán por ayudarme», dijo Sara. «Ya me están buscando. Todavía tienes una oportunidad si alegas que te obligué». «No miento». Daniel agarró un soplete de plasma, sabiendo que era inútil contra soldados blindados. «Además, tu hija me pidió ayuda. No soy de los que salvan a alguien solo para dejarlo morir». Los soldados irrumpieron en la entrada. Armas listas, sistemas de puntería apuntando. El comandante Prel entró con un escuadrón de 10 soldados con equipo de combate completo. Vio a Daniel protegiendo a 2 Draenei y se echó a reír. «¿Estás loco? Los estás protegiendo. ¿Sabes lo que haces?» «Sí», dijo Daniel en voz baja. Algo que nadie más se molestó en hacer. «Estoy ayudando a alguien que lo necesitaba». El comandante Prel miró a Daniel como si estuviera loco. Detrás de él, 10 soldados mantenían sus armas apuntando a todos. Los láseres de puntería dibujaban puntos rojos en el pecho de Daniel. Una palabra de Prel, y todo habría terminado. Sara intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Estaba viva, pero sin fuerzas para luchar. Nisa se aferró a su madre, pequeñas llamas danzando nerviosamente a su alrededor. «Garras». Daniel se interpuso entre ellos y los soldados con solo un soplete de plasma para cortar metal. «Apártate», ordenó Prel. «Esto ya no te concierne». En realidad, sí. Daniel no se movió. «Verás, acabo de pasar la última hora salvándole la vida. Ahora me importa el resultado. Salvaste a una criminal buscada». Prel mostró una pantalla holográfica. La emperatriz Sara abandonó su puesto como guardiana del sector. Robó información clasificada de la autoridad. Es peligrosa y la estás protegiendo. No abandonó nada, intervino Nisa, con voz temblorosa pero firme. Alguien saboteó nuestra nave porque mamá encontró cosas malas. Iba a presentar pruebas al consejo. La expresión de Pearl cambió ligeramente. Algo en sus ojos sugería que no le sorprendía del todo la información. «Es una acusación grave», dijo Sara, con voz tensa. «En el núcleo de datos de mi nave encontrarán pruebas de abandono sistemático. La autoridad ha estado ignorando las llamadas de auxilio de ciertas especies.
colonias abandonadas a su suerte, naves que sufrieron fallos catastróficos, sus llamadas de auxilio deliberadamente ignoradas. Redirigido o eliminado. Eso es una locura. Uno de los soldados de Pearl dijo, la autoridad existe para proteger a todos. De verdad, los ojos de Sarata brillaron con una fuerza que regresaba. Dime, soldado, ¿de qué especie eres? Humana, señora. Entonces quizás recuerdes la plaga de la estación Titán de hace 3 años. 40.000 personas murieron esperando suministros médicos. Los suministros que estaban almacenados en un almacén a 2 sistemas de distancia. Las llamadas de auxilio que fueron marcadas como de baja prioridad. La soldado humana, cuya placa identificativa decía Riley, palideció. Perdí familiares en esa plaga. Dijeron que los suministros se retrasaron por la burocracia. Mintieron. Sara señaló débilmente la computadora de su nave. Las demoras fueron intencionales. Alguien en el alto mando ha estado recortando gastos ignorando costosas operaciones de rescate. Humanos, Draenith, cualquiera que se considere que no merece la pena el gasto. Ambos somos blanco de ataques porque ambos representamos un problema. Humanos, porque sois numerosos y estáis dispersos por toda la galaxia. Draenith porque somos pocos y nos mantenemos apartados. Prel bajó ligeramente su arma. Muéstrame esa evidencia. Daniel ayudó a Sara a acceder a los sistemas de su nave. Los archivos aparecieron en la pantalla holográfica. Miles de llamadas de auxilio, todas marcadas con el mismo código de clasificación, todas procedentes de colonias o barcos pertenecientes a especies consideradas políticamente sin importancia, todas dirigidas a un sistema sin salida que las rechazaba automáticamente después de 48 horas. El archivo mostraba cifras de muertos, colonias fallidas, barcos que se quedaron sin recursos, sin apoyo, esperando un rescate que nunca llegó. Niños que murieron de enfermedades prevenibles porque se desviaron los vuelos de los buques medicalizados. Las cifras eran asombrosas. Riley se quitó el casco, con lágrimas que le corrían por las mejillas. Mi hermanito, pidió ayuda desde su estación de investigación. Envió 17 llamadas de auxilio en 3 días. Nos dijeron que nadie respondió porque su estación estaba en una zona sin cobertura, pero estos archivos demuestran que sus llamadas sí fueron recibidas. Simplemente los ignoraron. Lo siento, dijo Sara en voz baja. Cuando descubrí esto, intenté llevarlo ante el Consejo Galáctico, pero los miembros del Consejo responsables me hicieron declararme traidor. Sabotearon mi barco, intentaron matarme a mí y a mi hija para ocultar sus crímenes. Prel apretó la mandíbula. Sus soldados murmuraban entre sí. Edificio Angerv. Eran buenas personas que se unieron a la autoridad para ayudar a los demás. Descubrir que su organización había estado dejando morir a la gente por lucro destruyó algo fundamental en ellos. Daniel observó cómo la comandante Pearl se debatía con una decisión. El hombre había seguido órdenes durante toda su carrera. Ahora bien, esas órdenes entraban en conflicto con lo que era correcto. Comandante, dijo Daniel en voz baja. No soy nadie, solo un chatarrero, pero sé lo que es ser ignorado, pedir ayuda y que nadie venga. Esta mujer podría haber huido cuando su nave fue alcanzada. Podría haberse salvado y dejar que la estación fuera destruida, pero no lo hizo. Estrelló su propia nave para proteger a los demás, y su hija ha estado viendo morir a su madre durante días mientras todos ignoraban su señal de auxilio. Todos menos yo. ¿Por qué ayudaste?, preguntó Prel. Sabías que esto traería problemas. Porque su hija me lo pidió. Daniel miró a Nyssa. Y porque una vez tuve una hermana pequeña que murió esperando una ayuda que nunca llegó. Juré que nunca volvería a ignorar a nadie que pidiera ayuda. No importaba si eran humanos, draconitas o cualquier otra cosa. Alguien necesitaba ayuda y yo podía dársela, así que lo hice. La simple verdad flotaba en el aire. Sin política, sin grandes filosofías, solo una persona eligiendo ayudar a otra porque era lo correcto. Prel recibió una transmisión.
Su expresión se ensombreció mientras escuchaba. Cuando volvió a hablar, su voz era fría. Tengo nuevas órdenes. Debo eliminar a todos los testigos y destruir las pruebas. No. Los soldados se pusieron tensos. Riley alzó su arma, pero apuntó a Prell, no a Daniel. Señor, no puede estar hablando en serio. No hablo en serio. Prell se quitó el casco de mando. Yo tampoco voy a cumplir esa orden. Difundan estas pruebas por todos los canales. Que toda la galaxia vea lo que se ha hecho. Eso es traición. Otro soldado dijo, no. Prell miró a Sara y a Daniel. Eso es justicia. Me uní a la autoridad para proteger a la gente. A toda la gente. Si nuestros líderes han traicionado ese juramento, entonces ellos son los traidores, no nosotros. Riley y varios soldados más se quitaron los cascos en señal de aprobación, pero antes de que nadie pudiera actuar, los sensores de la nave emitieron una alerta. Aparecieron múltiples contactos en órbita. Naves de guerra Draenith, docenas de ellas, cada una capaz de reducir un planeta a cenizas. La nave líder transmitió en todas las frecuencias. Soy el príncipe Berit del Imperio Draenith. Liberen a la emperatriz Sara y a su hija inmediatamente o las destruiremos. Cada nave de la autoridad en este sistema. Nyssa se animó. Llegó el tío Berit. Daniel observó la enorme nave de guerra que rodeaba la luna y pensó en lo mucho que se había complicado su día. La temperatura dentro de la nave accidentada subió 10 grados cuando el príncipe Berit se materializó en un destello de plasma. Era enorme, casi el doble del tamaño de Sara, cubierto de escamas carmesí que parecían lava fluyendo. Cicatrices de batalla marcaban su cuerpo. Sus ojos brillaban como brasas ardientes. Nyssa chilló de alegría e intentó correr hacia él, pero Sara la detuvo con un ala. La emperatriz reconoció la furia de su hermano. Berit estaba listo para quemar a todo aquel que se cruzara en su camino. ¿Quién se atreve a amenazar a mi familia? La voz de Berit sacudió el polvo de las paredes. Su mirada recorrió a los soldados de la autoridad y luego se posó en Daniel, que se interponía protectoramente entre Sara y Nyssa. ¿Un humano? ¿Dejaste que un humano se acercara a la emperatriz y a su heredero? No. Nyssa se liberó y corrió hacia el príncipe. Salvó a mamá. El amable humano la curó. Berit bajó la mirada hacia abajo. Mi sobrina estaba confundida. La salvé. Los humanos son carroñeros y cobardes. No tienen honor ni fuerza. Este sí. La voz de Sara se hacía más fuerte. Hermano, me estaba muriendo. Daniel no pidió nada a cambio. Arriesgó su vida simplemente porque Nyssa pidió ayuda. Y luego nos avergüenza. Las escamas de Berit se oscurecieron de ira, pero no hacia Daniel. Hacia la situación. Ahora estamos en deuda con un humano. ¿Entiendes lo que esto significa? El honor de nuestra casa está ligado a esta criatura. Daniel se irritó al oír llamar criatura a ese ser, pero guardó silencio. Discutir con un ser que podía respirar plasma parecía imprudente. El comandante Prell avanzó con cautela. Príncipe Berit, debo informarle que estoy transmitiendo pruebas de corrupción de la autoridad por todos los canales. Las acusaciones de su hermana se están verificando en este preciso momento. Los responsables de atacarla enfrentarán la justicia. Tu justicia. Berit rió, con un sonido como de rocas triturando. La autoridad está podrida hasta la médula. ¿Pretendes que creamos en tu justicia después de que intentaste asesinar a la emperatriz? Yo no lo intenté. Asesinar a nadie, dijo Prell con firmeza. Me enviaron a arrestarla. Ahora sé que los cargos eran falsos. Por eso estoy exponiendo la corrupción, porque un humano les enseñó cómo. Berit volvió a mirar a Daniel. ¿Cuál es tu nombre? ¿Humano? Daniel leyó, Señor, no me llame señor. Soy un príncipe. O me tratarás de alteza o no me tratarás de ninguna manera, a pesar de las duras palabras. Berit parecía más confundido que enfadado. ¿Por qué salvaste a la emperatriz? Tu sobrina me lo pidió. Eso es todo. La petición de un niño.
Con eso basta. ¿No? Daniel se encogió de hombros. Ella estaba asustada y su madre se estaba muriendo. No podía simplemente marcharme. La mayoría de los seres lo harían. La mayoría de los seres nos temen. No lo hiciste. Estaba aterrorizado, admitió Daniel. Pero tener miedo no es una buena excusa para dejar morir a alguien. Mi hermana murió porque la gente tenía demasiado miedo para ayudar a los humanos durante las guerras de separación. Me prometí a mí misma que nunca sería esa persona. Nunca tuve miedo de ayudar a alguien que lo necesitaba. Vera estudió a Daniel durante un largo rato. En la cultura Draenith, la fuerza lo era todo. Fuerza física, poderío militar, capacidad de sobrevivir solo. Los humanos eran débiles en todos esos aspectos. Pero este humano había hecho algo que ningún Draenith haría. Ayudó a un desconocido a pesar del peligro, sin esperar nada a cambio. Tu especie me confunde. Finalmente, Berit dijo, sois débiles. Vuestros cuerpos se rompen fácilmente. No podéis sobrevivir en el vacío. No podéis respirar fuego. Sin embargo, persistís. Os extendéis por la galaxia como malas hierbas. Adoptáis criaturas rotas como compañeras. Ayudáis a desconocidos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es necesitar ayuda. Daniel miró a Riley, que aún estaba asimilando las pruebas de la muerte de su hermano. Los humanos pasaron millones de años como presa. Fuimos devorados por cosas más grandes y fuertes. Sobrevivimos porque aprendimos a ayudarnos mutuamente. Es simplemente lo que hacemos. Riley intervino. La evidencia se está difundiendo por las redes. Múltiples especies están respondiendo. Todos comparten historias similares. Colonias que pidieron ayuda y solo obtuvieron silencio. Barcos que esperaron semanas un rescate que nunca llegó. Ella miró a Prel. Señor, estamos recibiendo informes de protestas en 50 mundos. La gente está enfadada. Bien. Prel dijo. Deberían serlo. Berit gruñó. La ira sin acción es inútil. La autoridad debe caer. La guerra costará millones de vidas. Dijo Sara débilmente. Hermano, esa no es la respuesta. Entonces, ¿qué es? Permitimos que esta corrupción continúe. No. Daniel se sorprendió a sí mismo al hablar. Todos se volvieron para mirarlo. Mira, yo no soy político. Solo soy un chatarrero. Pero de vuelta en la tierra, aprendemos algo. La violencia llama la atención, pero la resistencia pacífica genera cambios. No se lucha contra el sistema. Haces que el sistema sea demasiado caro de mantener. Explicar. Berif exigió. Daniel pensó rápidamente. La autoridad depende de la cooperación. Los barcos necesitan mantenimiento. Las estaciones necesitan suministros. Las colonias pagan impuestos. ¿Y si todo el mundo simplemente se detuviera? No a la violencia. Deja de cooperar. Las huelgas y los boicots hacen que sea más caro ignorar las llamadas de auxilio que responder a ellas. Los humanos son buenos en esto, añadió Riley. Pasamos siglos practicando la desobediencia civil. Gandhi, Rey, los acuerdos de Manila. Sabemos resistir sin guerra. Berit parecía escéptico. Esto es debilidad. ¿La verdadera fuerza proviene del poder? Sara tocó la pierna delantera de su hermano. Daniel me salvó la vida con su ingenio y compasión. No son armas. Convirtió a sus enemigos en aliados mostrándoles la verdad. Hermano, hemos sido depredadores supremos durante tanto tiempo que olvidamos que incluso nosotros necesitamos a los demás. Este ser humano demostró que la supervivencia no se trata de ser el más fuerte. Se trata de estar dispuesto a ayudar cuando nadie más lo hará. Nisa se subió a la espalda de Berit para sentarse sobre ella. El tío Daniel es bueno. Ahora es mi amigo. Los amigos se ayudan mutuamente. Amigo, la voz de Berit se suaviza ligeramente. ¿Afirmas tener amistad con un ser humano? Sí, él salvó a mamá. Eso lo convierte en familia.
La sencilla lógica de un niño traspasó siglos de prejuicios. Lado Berit. Humo saliendo de sus fosas nasales. Los jóvenes siempre ven con claridad lo que nosotros, los viejos necios, pasamos por alto. Se recibió una transmisión. El alto mando amenazaba directamente a la tierra. Si Daniel y los desertores no son entregados, pondrán a la tierra bajo ocupación. 40 colonias humanas serían consideradas responsables de albergar traidores. A Daniel se le heló la sangre. Van tras mi planeta natal. Entonces debo rendirme, dijo Sara. No permitiré que la tierra sufra por ayudarme. No. Ver era más alto. La tierra se encuentra ahora bajo la protección de Draenith. Quienquiera que lo amenace se enfrentará a toda nuestra fuerza. Esto provocaría una guerra. Prel preguntó. Comenzaríamos una guerra por honor y deudas. Berit dijo, Daniel salvó a mi hermana. Eso lo convierte en familia según la ley antigua. Nadie amenaza a nuestra familia. En los monitores aparecieron cientos de naves más alrededor de la Tierra. No solo Draenith. Otras especies, pequeñas flotas procedentes de docenas de mundos diferentes. Riley revisó las transmisiones. Son todas especies a las que los humanos han ayudado a lo largo de los años. Vienen a devolver el favor. El enfrentamiento en la Tierra duró 3 días. Daniel pasó la mayor parte de ese tiempo a bordo de la nave insignia de Draenith, la llama eterna, sintiéndose completamente fuera de lugar entre seres que podían vaporizarlo con un estornudo. Nyssa se negó a separarse de él, declarándolo su guardián personal delante de toda la tripulación. No necesito un tutor, protestó Daniel. Necesito llegar a casa. Mi hogar está rodeado de malos barcos, señaló Nyssa. Así que quédate aquí, donde estás a salvo. La seguridad era un término relativo cuando estabas rodeado de dragones. Pero la tripulación de Draenith trató a Daniel con respeto después de que Sara les contara lo que había hecho. Aún así, seguían sin entenderlo. Todos los días alguien le preguntaba por qué ayudaba. El honor lo exigía. Un guerrero dijo, tratando de comprenderlo. No, corrigió Daniel. Nada lo exigía. No podía dejar a un niño llorando y pidiendo ayuda. Esto los dejó completamente desconcertados. Actuar sin obligación ni deuda de honor era ajeno a su cultura. Berit pasó horas intentando comprender la psicología humana. Ayudas incluso cuando te cuesta dinero. Berit preguntaba a veces, durante una de sus conversaciones, especialmente cuando nos costaba dinero. Daniel pensó en Riley, que lo había perdido todo por defender lo que era justo. Los humanos son tercos en ese sentido. De vuelta en la Tierra, la situación se estaba deteriorando. El alto mando de la autoridad había enviado su mayor grupo de batalla. 50 naves de guerra rodeaban el planeta. La flota de la coalición que se había reunido era más grande pero menos organizada. Naves de 100 especies diferentes, todas con sistemas de armas y estructuras de mando distintas. El comandante Prel, ahora técnicamente un fugitivo, coordinó la defensa. A él se habían unido miles de soldados de la autoridad que desertaron tras ver las pruebas. Sabían que la Tierra no podía repeler a la flota del alto mando, pero podían hacer que el coste del ataque fuera demasiado elevado para que la Tierra lo pudiera soportar. El problema es la unidad, explicó Prel a Daniel a través de una transmisión segura. Tenemos muchos efectivos, pero no somos una flota de verdad. Un solo ataque coordinado y nos dispersaremos. Entonces les enseñaremos a coordinarse. Daniel estaba viendo una obra de teatro con algunos jóvenes guerreros Draenith, a quienes les enseñaba un juego humano llamado pilla-pilla. Los humanos son buenos trabajando con otras especies. Hemos tenido que serlo. Dejen que mi gente ayude a organizar la flota. Riley lo oyó y se entusiasmó con la idea. Podemos hacerlo. Los seres humanos tienen siglos de experiencia formando alianzas. Seamos el puente entre las especies. Durante los 2 días siguientes, los oficiales humanos se desplegaron por toda la flota de la coalición. Aprendieron cómo se comunicaba cada especie,
cómo funcionaban sus armas y cuáles eran sus puntos fuertes. Luego construyeron una estructura de mando que aprovechaba las habilidades de todos. Los barcos Kejin contaban con sensores increíbles. Las naves Ard podían generar poderosos escudos. Los Centoranos eran expertos tácticos. Y los Draenith proporcionaban una potencia de fuego bruta capaz de destruir planetas. Los humanos lo integraron todo en algo funcional. Daniel observó desde la llama eterna cómo la coalición practicaba maniobras. Al principio fue un desastre. En la primera hora se produjeron 3 cuasi colisiones, pero la situación mejoró rápidamente. Los humanos eran maestros natos, pacientes y creativos. Encontraron la manera de que funcionara. Tu especie tiene un don, dijo Sara, de pie junto a Daniel en la plataforma de observación. Ahora estaba totalmente recuperada, más fuerte que nunca. Tú ves conexiones donde otros ven diferencias. Tenemos que hacerlo, dijo Daniel. No somos los más fuertes ni los más inteligentes. Sobrevivimos haciendo amigos. Esa es una fortaleza mayor de la que te imaginas. Los ojos de Sara reflejaban las estrellas del exterior. La autoridad se construyó sobre la idea de que el orden requiere jerarquía. Los fuertes mandan a los débiles, pero tú les muestras otro camino. Cooperación entre iguales. Nisa corrió emocionada. Daniel. El tío Berit dice que puedo ayudar con las comunicaciones. Ahora hablo 4 idiomas. Genial. Daniel sonrió ante su entusiasmo. El pequeño dragón había florecido en los últimos días. Ya no tengo miedo ni estoy sola. ¿Cuáles 4 idiomas? Draenith, Común Galáctico, Sente e inglés. Riley me está enseñando. Ella dice que a los humanos les encanta enseñar a los demás. Sí, lo hacemos. Daniel lo confirmó. El conocimiento es mejor cuando se comparte. La flota de la autoridad realizó su movimiento el 4.º día. El alto mando envió un ultimátum. Entreguen a los traidores donde comenzarán a bombardear las principales ciudades de la tierra. Tenían 2 horas para cumplir. Daniel se preparó para rendirse. No iba a permitir que la tierra ardiera por su decisión. Pero cuando intentó abandonar la llama eterna, Berit le bloqueó el paso. No te rendirás. Tengo que hacerlo. Este es mi mundo natal y ahora eres parte de mi familia. La familia no abandona a la familia. Los ojos de Ver brillaron con intensidad. Además, tenemos un plan mejor. El plan era una locura. Fue una imprudencia absoluta, pero una audacia perfectamente humana. En lugar de luchar, la flota de la coalición hizo algo que las autoridades jamás esperaron. Abrieron sus bancos de datos. Cada nave, cada especie, transmitía sus propias historias de abandono por parte de las autoridades. Testimonios de supervivientes, cifras de muertos por desastres ignorados, registros financieros que muestran a dónde fueron realmente los fondos de ayuda. Luego invitaron a todos a mirar. Todas las cadenas de noticias, todos los foros públicos, todos los canales de comunicación de la galaxia recibieron la transmisión. Miles de millones de seres observaron cómo una tras otra las especies contaban sus historias, como la del capitán Akellan, que pedía auxilio mientras su tripulación se asfixiaba. Una madre centenaria mostró imágenes de su hijo que murió de una enfermedad tratable. Un almirante humano leyó los nombres de 40.000 víctimas de la peste que murieron esperando una medicina que nunca llegó. Y a través de todo ello, Daniel contó su historia. Cómo respondió a una llamada de auxilio que nadie más habría hecho. Como una niña pequeña le había suplicado que salvara a su madre. Como había tomado la decisión de ayudar porque era lo correcto, no porque fuera fácil. La autoridad afirma que algunas vidas importan más que otras. Daniel dijo a los miles de millones de personas que lo observaban. Pero yo solo soy un recuperador. Nadie importante. Y les digo que cada vida importa. Toda petición de ayuda merece una respuesta. Eso no es debilidad. Eso es la civilización. La respuesta fue inmediata. Estallaron protestas en todas las autoridades del mundo.
Los soldados se negaron a recibir órdenes. Los trabajadores de las estaciones se declararon en huelga. En cuestión de horas, el sistema que había ignorado millones de llamadas de auxilio se vio desbordado por las demandas de justicia. El grupo de batalla de la autoridad en la tierra recibió nuevas órdenes. Retirarse por regresar a la base. El alto mando estaba siendo arrestado por sus propias fuerzas de seguridad. Prel transmitió la flota. Se acabó. Ganamos. No, no ganamos. Le recordamos a la galaxia lo que significa ayudarnos mutuamente. Eso es algo diferente. Algo mejor. Nyssa abrazó a Daniel con fuerza. Lo lograste. Salvaste a todos. Acabo de responder a una llamada de auxilio. Daniel dijo, lo mismo que haría cualquiera. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. La galaxia nunca volvería a ser la misma. 6 meses después del colapso de la autoridad, Daniel se encontró de nuevo donde se sentía más cómodo. Solo en el espacio, buscando restos. Pero ya no estaba del todo solo. Daniel, detectó una señal de socorro. Nyssa llamó desde el asiento del copiloto. Había crecido mucho, ahora tenía el tamaño de un caballo en lugar del de un perro. Sus escamas habían adquirido un hermoso color púrpura plateado. ¿Deberíamos investigar? Para eso estamos aquí. Daniel cambió de rumbo hacia la señal. La nueva nave que Berit le había dado, la segunda oportunidad, respondió sin problemas. Valía más que todo lo que Daniel había poseído en toda su vida. Intentó negarse, pero a un príncipe Draenith no se le dice que no 2 veces. Riley salió de la bodega de carga, cubierto de grasa. El tercer motor ya está estabilizado. Deberíamos poder soportar una sobrecarga de 4G si necesitamos huir de algo peligroso. Se unió al equipo de Daniel después de que la autoridad se disolviera. Resultó ser una excelente ingeniera. Correr es para aficionados, dijo Drev, su navegante centenario. El alienígena de piel azul sonrió, mostrando demasiados dientes. Tenemos a bordo a una princesa dragonita. Nadie huye de nosotros. No soy una princesa. Nyssa protestó por 1000ª vez. Solo estoy ayudando. La señal de socorro los condujo hasta una pequeña nave de transporte a la deriva en el espacio. Sus motores estaban fríos y el soporte vital estaba fallando. Daniel atracó con cuidado y subió a bordo con Riley y Nyssa. Encontraron 3 supervivientes. Una familia de Kejin, los padres apenas conscientes, su hijo pequeño llorando en silencio. Su barco se había averiado hacía 2 días. Han estado pidiendo ayuda, pero esta región del espacio aún se estaba recuperando del abandono de las autoridades. La falta de patrullas regulares significaba que nadie respondía a las llamadas. Daniel y Riley trabajaron con rapidez, trasladando a la familia al centro de segundas oportunidades y estabilizando su situación. Los padres estaban deshidratados y sufrían falta de oxígeno, pero sobrevivirían. El niño dejó de llorar cuando Nyssa le mostró sus escamas y le permitió tocar sus alas. ¿Por qué te detuviste? El padre preguntaba semanalmente después de que se hubiera recuperado lo suficiente para hablar. La mayoría de las naves ignoran estas señales. Demasiado lío para tan poca recompensa. Alguien a quien respeto me dijo una vez que toda llamada de auxilio merece respuesta, dijo Daniel. Además, estábamos por la zona. Durante las semanas siguientes, la tripulación de Daniel respondió a docenas de llamadas. Rescataron a un equipo minero de un pozo derrumbado. Llevaron medicinas a una colonia aislada por tormentas. Repararon el sistema de soporte vital de una estación usando repuestos e improvisando. La noticia se extendió. La segunda oportunidad se convirtió en leyenda. Una tripulación de especies mixtas, liderada por un humano y una joven Draenith, respondía a llamadas que la mayoría de las naves ignoraban. No pedían pago. Simplemente ayudaban. Otras naves empezaron a hacer lo mismo. Los antiguos compañeros de Riley en la autoridad formaron sus propios equipos de rescate.
Los guerreros Draenei que se unieron a la tripulación en tiempos de paz se ofrecieron como voluntarios para escoltar naves médicas a través de regiones peligrosas. Los gobiernos de Keying y Centauran crearon flotas de respuesta conjuntas, y una nueva organización surgió de las cenizas de la autoridad. La llamaron la Red Galáctica de Ayuda Mutua. En lugar de una jerarquía de mando, era una red de cooperación. Las especies se ayudaban mutuamente. Porque quisieron, no porque tuvieran que hacerlo. Los humanos coordinaron la mayor parte. Su talento para la comunicación y la organización finalmente fue reconocido como valioso. Sara se convirtió en la primera directora de la red. Berit comandaba sus fuerzas de defensa, a las que insistía en llamar la flota guardiana. Protegían las naves de auxilio y las operaciones de rescate. Su reputación era suficiente para disuadir a piratas y saqueadores un año después de que Daniel aterrizara en Talis. 9. Regresó allí con Nyssa. Se detuvieron en el cráter donde las había encontrado a ella y a Sara agonizando. Alguien había colocado un monumento conmemorativo. Una simple piedra con palabras grabadas en varios idiomas. Allí, un humano eligió la compasión sobre el miedo. Allí, la galaxia recordó lo que significa ayudarse mutuamente. Es bonito, dijo la señora en voz baja. Pero no te gusta, ¿verdad? Daniel se encogió de hombros. No soy un héroe. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Precisamente por eso eres un héroe, dijo la voz de Sara a sus espaldas. La cabeza del emperador se teletransportó para unirse a ellos. Los héroes no buscan la gloria. Simplemente hacen lo correcto, cuando otros no. No. Tuve suerte, insistió Daniel. Si el tratamiento no hubiera funcionado, estarías muerta y probablemente me ejecutarían. Pero lo intentaste de todos modos. Eso es valentía. Sara se sentó junto a ellos. Su enorme figura, de alguna manera, parecía gentil. Has cambiado la galaxia, Daniel Reed. Miles de millones de seres viven ahora porque nos mostraste un camino mejor. Te lo mostré, rió Daniel. Solo respondí a una llamada de auxilio. Y al hacerlo, nos recordaste lo que habíamos olvidado, que la civilización no se mide por el poderío militar ni el avance tecnológico, sino por cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros. Sara miró a su hija. Nyssa ha elegido quedarse contigo en lugar de regresar a nuestro planeta. Debería prohibírselo. Es joven y la galaxia es peligrosa. Nyssa se puso tensa, lista para discutir, pero Sara sonrió. Sin embargo, no se me ocurre un mejor maestro. Le mostrarás que la fuerza se manifiesta de muchas maneras. Que la compasión no es debilidad. Que ayudar a los demás es la vocación más elevada. Sara tocó el hombro de Daniel con una garra delicada. Confío en ti con la vida de mi hija porque la valoraste incluso cuando era una desconocida. Las lágrimas le picaban en los ojos a Daniel. La protegeré. Sé que lo harás. Y ella te protegerá a ti también. Así es como funciona. Sí. Humanos y sus amigos protegiéndose mutuamente. Regresaron juntos a la segunda oportunidad. Otra llamada de auxilio los esperaba. Una estación de investigación en el sector Bellic había perdido la comunicación. Podía no ser nada. Podía serlo todo. Daniel miró a su tripulación. Riley ya estaba realizando diagnósticos. Drev trazaba la ruta más rápida. Nyssa revisaba los suministros médicos. Estaban listos. Muy bien, gente. Alguien necesita ayuda. Vayamos a hacer la respuesta que buscan. La segunda oportunidad se lanzó a la oscuridad, llevando esperanza a quien quiera que llamara. Detrás de ellos, a lo largo y ancho de la galaxia, miles de otras naves hacían lo mismo. Respondiendo a llamadas, ayudando a desconocidos, construyendo algo mejor. Todo porque un rescatador no pudo ignorar a una pequeña dragona que le suplicaba que salvara a su madre. Todo porque a veces el acto de compasión más pequeño puede cambiarlo todo. Las señales de auxilio nunca cesan. Pero ahora, tampoco las respuestas. Y eso marcó la diferencia.